Hola, ¿qué tal? Hoy día vamos a hablar sobre tres temas muy interesantes y con estas tres temáticas que vamos a revisar el día de hoy vamos a finalizar este módulo que tiene que ver con el recurso humano y con el desarrollo, ¿cierto?, del recurso humano. El primero de ellos va a corresponder a la descripción de cargo. Vamos a hablar también sobre la evaluación de desempeño y la delegación de funciones. Bienvenidos a la clase de hoy día. Los objetivos de la clase es conocer y desarrollar un perfil de cargo. Vamos a conocer también y aplicar correctamente una descripción de cargo y también a reconocer elementos relevantes de una delegación de funciones, muy importante el día de hoy, especialmente con el alto número de demandas que tenemos hoy día en los distintos servicios de salud, tanto públicos como privados. Con respecto a la dotación del personal, recordarán que es un proceso que está determinado por el número, ¿cierto?, de personal a contratar y que tiene que poseer ciertas características, ¿verdad?, para atender de acuerdo a la complejidad, pero también dependiendo de la cartera de servicios que tiene esa institución o ese organismo. Cuando hablo de cartera de servicios me refiero a todos aquellos procedimientos o actividades que es capaz de realizar, ¿cierto?, y de alguna manera proporcionar. Para ello, entonces, es importante tener claro estos elementos, es decir, la complejidad, las características, ¿cierto?, de las actividades que voy a desarrollar, porque el personal a contratar debe poseer ciertas características específicas que cumplan con las necesidades laborales, ¿cierto?, y también, obviamente, con las necesidades respecto a los clientes, es decir, qué características tiene mi usuario, ¿verdad?, externo en este caso. Por lo tanto, va a requerir que el empleado a contratar o el funcionario, ¿cierto?, o el profesional reúna ciertas características que me interesan para propiciar, obviamente, ¿cierto?, tal vez mejorar, mantener ¿cierto?, o incluso modificar algunas cosas que yo necesito o he planteado como mejora. Dentro de los factores que afectan la dotación del personal está la función del profesional. ¿Qué tipo de funciones son las que espero que cumpla? Hay funciones más o menos complejas y funciones que obviamente van a requerir más y menos tiempo. Las funciones del profesional también me van a requerir que este profesional o este técnico cumpla con ciertas competencias que obviamente debe dominar. También la disponibilidad y las competencias del personal, es decir, qué disponibilidad de horario y obviamente las competencias que éste traiga desde antes. Y también me va a interesar los modos de organización para la prestación en una unidad de pacientes. Esto significa cómo está organizado de alguna manera, ¿cierto?, mi unidad o servicio, que de alguna manera, ¿cierto?, también este personal llegue a, ¿cierto?, integrarse. También va a ser necesario mirar la capacitación que tenga este personal. Ya sabemos que a mayor capacitación requiero menos personal, ¿ya? Y por último, no menor, sobre todo pensando en el alto número de mujeres que trabajan en los centros asistenciales, también un factor que podría afectar la dotación del personal en algunos organismos es la edad del personal y también la edad fértil que éste tenga. También dentro de los factores que afectan a la dotación personal, como ya lo mencioné hace algunos minutos atrás, tiene que ver con la complejidad, ¿cierto?, de las actividades o de la atención que se va a realizar. Ya sabemos que dentro de los hospitales, ¿cierto?, tenemos hospital tipo 1, 2 y 3 que nos van indicando la complejidad, ¿cierto?, de los distintos procesos que estos realizan. También un factor que va a afectar la dotación del personal son las instalaciones físicas y también la infraestructura que esta institución o organismo tenga. Y por supuesto también si éste dispone o no de los servicios de apoyo, ¿ya?, como esterilización, como lavandería, como alimentación, como esterilización, entre otros.
Los elementos clave para evaluar la situación del recurso humano dentro de una organización se dice que son 4, básicamente. El primero de ellos es la rotación de personal. Cuando hablamos de rotación personal, significa que el personal que ingresa está poco tiempo y se va en busca de mejores oportunidades, ¿ya? Y obviamente nos provoca un gran desgaste, una alta rotación, porque implica orientar, ¿cierto? Inducir un proceso que muchas veces, sobre todo hablando de unidades de cuidado crítico, implica bastantes semanas y esfuerzo para lograr este propósito, y finalmente a veces el personal terminamos la inducción y dice que se va, o simplemente está muy poco tiempo, ¿cierto? Y finalmente también decide no quedarse, lo que significa obviamente es un gran desgaste, ¿ya? Por otro lado, otro elemento clave para evaluar la situación del recurso humano es con respecto a las incidencias o accidentes de trabajo, ¿ya? También este elemento es importante porque en la medida de que hay mayor número de accidentabilidad laboral, nos está hablando de alguna manera de alguna dificultad en el interior que tenga alguna relación bastante directa con el recurso humano. De hecho, el punto anterior, la rotación de personal, la alta rotación, también me está indicando por alguna razón este personaje se va. Por alguna razón no se queda. Y no necesariamente a veces tiene que ver con lo económico o con las competencias que le están, o con la complejidad de lo que va a tener que realizar, sino que muchas veces tiene que ver con el clima laboral, ¿cierto? Que ha de alguna manera percibido durante este proceso de inducción. Y eso ya nos está hablando de que hay dificultades o hay debilidades en este manejo del recurso humano, ¿cierto?, en el interior de esta unidad. También corresponde a un elemento clave el cumplimiento de tareas en tiempo y en forma. Es decir, cuando tenemos una unidad que no cumple las tareas en los plazos que nos hemos establecido y que esto se reitera en el tiempo, ojo con esto, porque de alguna manera nos está diciendo que estamos sobreexigiendo al personal. ¿Qué dificultades estamos teniendo, cierto?, para que no estemos cumpliendo con los plazos establecidos? Hay que investigar. Muchas veces puede que la situación tenga una causa, un origen básicamente en el recurso humano. Y también la asignación de tareas, ¿ya? Esto quiere decir que hay personajes que de alguna manera, ¿cierto?, las tareas son asignadas a un grupo en particular y hay otro grupo que, ¿cierto?, no se comparte, no hay un trabajo en equipo, ¿verdad? Lo que de alguna manera también está reflejando dificultades, ¿cierto?, y debilidades básicamente en el recurso humano. Para contratar a alguien, ¿cierto?, o para de alguna manera hacerse de algún profesional o técnico que, ¿cierto?, que es necesario para cumplir ciertas actividades laborales o funciones laborales que necesitamos, y esto es para todo ámbito, se utilizan distintos métodos. Uno de ellos, y muy utilizado, es la entrevista, ¿ya? Que puede ser hecha por una o por varias personas y que tiene el objetivo obviamente de poder hacer consultas más específicas y también de alguna manera como para acercarse, ¿cierto?, a las características de personalidad que tiene, ¿cierto?, esta persona postulante. También se utiliza como método de la observación y para ello muchas veces lo dejamos en un proceso de orientación inducción a cargo de alguien, ¿verdad? Y esta otra persona, además de hacerle el proceso de inducción correspondiente, va anotando y registrando en el fondo el comportamiento, el funcionamiento, ¿cierto?, de esta persona, y a través de este personaje, ¿cierto?, vemos un poco las características y si realmente tiene las competencias como para quedarse en el puesto o no. También está el cuestionario, muchas veces hay preguntas, ¿cierto? Hay test incluso que se hacen de conocimiento muchas veces, o bien de ciertas actitudes o conductas a
proceder en ciertas instancias que son establecidas a través de algún cuestionario que se tiene que llenar. Con respecto a esto, hay cuestionarios también que son del ámbito netamente psicológico y que si algunas veces ustedes han tratado o han postulado algún cargo, es probable que hayan tenido que realizar alguno de estos cuestionarios, algunos muy largos, por cierto, y que de alguna manera nos dan un perfil de su estructura mental y de su estructura de personalidad, básicamente. Y de alguna manera el psicólogo encargado de aplicación de estos cuestionarios y de los resultados nos dicen en el fondo si esta persona cumple en el fondo con el perfil que deseamos, no solamente desde el punto de vista de las competencias laborales, sino que también desde el punto de vista de su personalidad, ¿ya? También tenemos una bitácora después de una orientación, es decir, una persona va anotando, ¿cierto?, todos los elementos positivos y negativos que tiene durante el proceso de inducción una persona, ¿ya? Y eso finalmente nos sirve como información para tomar la decisión finalmente si se queda, se va, ¿verdad?, se queda con el puesto o no. Y por supuesto está una combinación de esto, es decir, en ocasiones podemos tener varios o más de uno elementos a utilizar como para seleccionar, ¿cierto?, al personal que necesitamos. Con respecto a la entrevista, hay muchas entrevistas que también son hechas por psicólogos hoy día, psicólogos laborales, especialmente en industrias de alto, cierto nivel, y sobre todo para los cargos directivos importantes en los cuales van a estar sometidas las personas a un gran estrés. Hoy día está muy usado utilizar agencias de psicólogos que emiten este servicio y que determinan entonces las características de su personalidad para ver si son adecuadas o no al puesto, ¿cierto?, presunto al que está postulando este cierto profesional o técnico, ¿ya? Muchas veces someten a ciertas instancias y pueden entonces determinar las reacciones hasta en esta instancia. Hace algún tiempo atrás conocí una psicóloga laboral que pertenecía a una de estas agencias y contrataba, ¿cierto?, para personajes importantes, ¿cierto?, directivos de Codelco y de otras empresas también importantes del país. Y ella contaba que dentro de las cosas que habitualmente hacía era hacer la entrevista en forma muy cercana a la persona, no detrás de un escritorio, sino que a través de una mesita ojalá redonda, en la cual ella ponía un vasito, ¿cierto?, con agua, y la persona obviamente al sentarse en esta mesa redonda que acerca, ¿verdad?, obviamente pensaba que este vaso de agua era obviamente para, ¿cierto?, consumirlo durante la entrevista, pero en realidad la psicóloga tenía otro propósito, porque dado, ¿cierto?, cuando ya está casi finalizando la entrevista, decir que ella por esas cosas daba vuelta, se encargaba de dar vuelta el vaso de agua sobre la ropa de la persona y veía la reacción que éste tenía, ¿ya? Y que esto era decisiva, ¿cierto?, sobre todo para el manejo y el control del estrés, por ejemplo, ¿ya? Así que bueno, no quiere decir que se los vayan a hacer a ustedes, pero para que ustedes vean que existen distintos métodos que finalmente se utilizan para la selección del personal. Recordar que nosotros tenemos, ¿cierto?, aquí tenemos a la persona, ¿verdad?, y que va a estar sometida, ¿cierto?, a una relación permanente con distintos estamentos. Podemos obviamente, si lo miramos en la parte superior, con la jefatura, ¿cierto?, con clientes internos o externos, en este caso serían los usuarios, la familia, también con los subordinados que tenemos, ¿cierto?, dentro de nuestro equipo de trabajo, como los TENS, como los auxiliares de servicio, los funcionarios administrativos, etc. Y por supuesto también va a tener que mantener una relación muy estrecha con sus pares y sus compañeros de trabajo, ¿ya? Por lo tanto, necesitamos que este personaje reúna ciertas características, no solo desde el punto de vista de competencias, ¿cierto?, técnicas y de conocimientos en sí, sino que además posea ciertas características de su personalidad
que obviamente se llegue a instalar lo más cordialmente, ¿cierto? Y amigablemente a este ambiente, y que obviamente venga a ser un elemento que fortalezca las relaciones interpersonales, incluso dentro de una unidad, y no al revés, es decir, que se transforme en un elemento negativo. Dentro de los criterios a considerar, ¿cierto? En la evaluación de recursos humanos en instituciones de salud, tenemos, ¿cierto?, la experiencia. Indudablemente es vital, y muchas veces ustedes, yo creo que ya se han dado cuenta, que es muy utilizada para describir, ¿verdad?, cuando se está buscando a un personaje, ¿cierto?, para un puesto, muchas veces se solicita que tenga algún grado de experiencia en ciertas áreas, ¿ya? Incluso con tiempo, puede ser, ¿cierto?, 1 año, 2, 3, incluso a veces hasta más, dependiendo obviamente del cargo a postular. También dentro de los criterios a considerar está el conocimiento del puesto, el hecho de, ¿cierto?, que sepa claramente lo que se le va a pedir, ¿cierto?, y obviamente tenga las competencias como para ello. También importan las actitudes personales para el puesto, y aquí tiene que ver, ¿cierto?, las características de competencias individuales que haya logrado adquirir la persona, ¿cierto?, dentro de ¿cierto?, su experiencia laboral. También las actitudes personales, por lo tanto aquí importa también su personalidad, la capacidad de trabajo en equipo, de entablar relaciones interpersonales cordiales, ¿verdad?, de no ser un elemento en el fondo que venga a separar, sino por el contrario, y que forme parte, ¿cierto?, en forma muy activa, y ojalá lo más rápidamente se integre entonces también al equipo mismo. Y por otro lado también nos interesa mucho que se incorpore rápidamente también y se ponga la camiseta y se comprometa también con los valores que esta unidad ¿cierto?, ha explicitado dentro de su misión, y por supuesto también dentro de su visión. También necesitamos, hoy día es muy utilizada las capacidades de trabajo en equipo. Hoy día básicamente es muy difícil en el área de salud trabajar en forma individual. Hoy día requerimos como un requerimiento absolutamente vital e intransable, ¿cierto?, que la persona realmente trabaje en equipo. A veces tenemos profesionales que son de un muy alto nivel, pero que trabajan en forma individual. Hoy día eso ya no se valora como antes. Hoy día necesitamos que realmente se integre y forme parte, ¿cierto?, del trabajo en equipo permanente. Si usted fuera matrón o matrona, ¿qué competencia exigiría que tuviera la matrona que requiere contratar? Importante, ¿cierto? Bien, las voy a invitar a pensar un minuto mientras continuamos la clase, porque vamos a necesitar esta reflexión y este análisis que les estoy pidiendo para finalmente trabajar en lo que vamos a tener que, con lo que vamos a tener que finalizar esta clase. Dentro de los objetivos principales de una descripción de puesto está, por supuesto, uno pretende atraer candidatos, ¿ya? Así que uno debe describir este cargo y los antecedentes necesarios con el objetivo de atraer candidatos internos o externos para este empleo. Sabemos que mientras nuestro pool sea más amplio, ¿cierto?, nuestro abanico, podemos entonces tomar decisiones más fáciles de a quién reúne mayores méritos para quedarse con el puesto. Muchas veces esto es insuficiente y finalmente se finaliza quedando desierto el cargo, porque obviamente, ¿cierto?, no han sido insuficientes el número de postulantes, o bien simplemente no cumplen con el perfil o las características que nosotros necesitamos. También con respecto sobre todo a los concursos, cuando necesitamos llevar este cargo a concurso, también tenemos que hacernos cargo de la publicidad, ¿cierto?, y que esto realmente llegue a las redes sociales
correspondientes para que el mayor número de postulantes, ¿cierto?, también se vea reflejado en él. También, bueno, dentro de los objetivos principales de una descripción de puesto está la definición del cargo, y para que la persona entonces que se desempeñe en el cargo tenga un punto de referencia del nivel de las funciones que se le están pidiendo y de las responsabilidades necesarias que va a conllevar ese cargo, sobre todo al momento de la evaluación o cuando sea considerado para una promoción especialmente. Y también tiene que haber referencia a la administración, especialmente para que un nuevo jefe entienda el alcance y nivel de responsabilidad que se espera en este. Dentro de las competencias que requiere una matrona como profesional, esto fue confeccionado por el Colegio de Matronas de Chile, se dice que una matrona debe tener competencias técnicas, también debe tener competencias de gestión, tiene que tener competencias relacionales, y esto ya va más bien no con el área ni técnica de conocimiento, sino que tiene que básicamente, hoy día hablamos de la personalidad, ¿verdad? Y sus características personales, ¿verdad? Van a incidir obviamente en el mejor o peor desarrollo, ¿cierto?, de sus funciones. También se dice que tiene que tener competencias en investigación, o sea, una matrona hoy día debe ser capaz de investigar, y por supuesto también debe reunir competencias en educación, o sea, debe ser capaz de transmitir, y cierto, no solamente información, sino que conocimiento, experiencia, ¿verdad? También a sus colegas, ¿cierto?, a sus pares, pero también al grupo que está a cargo de ella, o ¿cierto?, a la persona con que vamos a realizar a veces también un proceso de inducción. Dentro de los aspectos básicos que debe contener una descripción de cargo, por supuesto, es el título del puesto, en primera instancia, ¿ya? También tenemos la ubicación, es decir, dónde se va, dónde va a estar el lugar físico, laboral, ¿cierto? Primer piso, tercer piso, unidad de tanto, ¿cierto?, etcétera. También tenemos especificaciones de las funciones y actividades generales, pero también de las específicas, de acuerdo al cargo, la jerarquía que va a tener el puesto, los requisitos para ocupar el puesto. Cuando hablo de jerarquía en general, sobre todo en el área pública, hablamos de grado, es decir, qué jerarquía va a tener en el puesto, y sobre todo, por ejemplo, a lo mejor va a ser matrona jefa de turno, matrona de turno, supervisora, coordinadora, cuál va a ser la jerarquía. Y también tenemos entonces los requisitos para ocupar el puesto, y aquí es donde vamos a tener que trabajar bastante, porque requerimos entonces seleccionar lo mejor, ¿ya? Y para ello vamos a tener que establecer requisitos muy bien pensados. Por eso es que se dice también que una descripción de cargo ojalá sea hecha no solo por la supervisora, ¿cierto?, sino que ojalá en un trabajo en equipo ¿cierto?, de las personas que componen esa unidad, para que ojalá, ¿cierto?, este nuevo recurso que va a ingresar tenga las mayores competencias, habilidades también y características personales para venir a fortalecer, ¿cierto?, la unidad. También debería tener la habilidad y las destrezas necesarias técnicas, sociales, y también los rasgos de personalidad necesarios para destacar. Recuerden que hay servicios que obviamente incurren en mayor estrés que otros, ¿ya? Y la persona obviamente tiene que ser capaz de alguna manera de mantener un control de ese estrés para trabajar, ¿cierto?, lo mejor, lo más eficiente posible. También la capacidad física apropiada para el puesto. Una matrona que se va a trasladar en varios pisos no podría estar en silla de ruedas, por ejemplo, ¿cierto? Debería tener entonces características físicas que le acompañen, ¿cierto?, al trabajo físico también que va a desarrollar. Y esto tiene mucha importancia, sobre todo porque de repente a veces contratamos a veces personajes que con un excelente currículum, ¿verdad?, y que aparentemente tienen suficientes méritos para ingresar, pero esta capacidad física de repente a veces no es bien evaluada, y al poco andar entonces comenzamos con licencias eternas, ¿cierto?, permanentes, que finalmente se transforman en un verdadero dolor de cabeza
para la institución. También importa la capacidad mental, chicos, ¿cierto? Hoy día es muy usual y yo creo que así debería ser las personas que deberían ser contratadas, ¿cierto? En el ámbito sobre todo de salud, por ejemplo, o en el ámbito en la cual haya una responsabilidad con personas detrás. Me imagino, por ejemplo, choferes de micro, yo en este caso, pilotos de avión, no sé, ¿cierto? En la cual transporte, por ejemplo, mucha gente o ser responsable de un número de personas. La capacidad mental es muy importante de medir porque no nos vayamos a encontrar, ¿cierto?, con una situación psiquiátrica de repente que provoque más problemas, ¿verdad?, que soluciones. También debe tener esta descripción de cargo la responsabilidad que va a tener, es decir, las áreas claves de responsabilidad y también lo que se espera desde el punto de vista, ¿cierto?, de él o de ella. También es importante que estén en esta descripción de cargo las condiciones de trabajo, ¿ya? Eso quiere decir derechos, qué beneficios tiene, ¿cierto? Va a tener acceso a biblioteca, va a tener acceso a alimentación, va a tener acceso a cierto beneficio a lo mejor de transporte, en la remuneración va a tener una asignación, etcétera. Ya todos ese tipo de equivalencia, también los mecanismos de evaluación, es decir, cómo va a ser evaluada, cuándo va a ser evaluada, cómo va a ser evaluada y quién obviamente la va a evaluar y obviamente qué posibilidades tiene de ir subiendo de grado en el interior, ¿cierto?, de esta institución. En el área privada ya sabemos que no existen los grados y la promoción es, ¿cierto?, el subir moverla o ser promovida es bastante más difícil que lo que ocurre en el área pública. También en esta descripción de cargo tienen que haber aspectos de formación y capacitación necesarios. Es decir, necesitamos que tenga cierta formación en algo, que tenga capacitación en ciertas áreas, ¿cierto? Dependiendo obviamente del puesto que nosotros queremos entonces seleccionar. También sería bueno que hubieran objetivos a corto, mediano y largo plazo establecidos por el servicio de la unidad. Esto lo vamos a sacar de nuestra visión, de nuestra misión, ¿verdad? De los valores, que de alguna manera, ¿cierto?, concuerden un poco, ¿cierto?, con lo que esta persona también ambiciona, ¿cierto? Y también para que tenga claro, porque obviamente debe comprometerse con estos elementos al momento de ingresar laboralmente. Y por último, también debería tener la cultura e identidad de la unidad, servicio o institución, es decir, qué ambiente es en el cual va a entrar a trabajar, ¿ya? Este es un ambiente, ¿cierto? Hay de alguna manera buenas relaciones interpersonales, hay camaradería, ¿verdad? ¿Cómo se trabaja desde el punto de vista culturalmente dentro de esta unidad? Hay 5 errores que deben evitarse a toda costa cuando uno elabora una descripción de cargo. Primero, tratar de usar terminología interna que obviamente el postulante no entiende. No involucrar a todas las partes interesadas también es un error. Como ya les mencionaba, la idea es que ojalá esta descripción de cargo participe en la construcción el mayor número de personas que obviamente tienen las competencias como para tomar estas decisiones, porque sin duda nos garantiza, por supuesto nunca al 100%, pero nos da mayores posibilidades que realmente aceptemos en la selección del personal. También es un error ser poco realista y exigir demasiado, ¿ya? A modo de ejemplo, ¿cierto? Hace algún tiempo esta universidad, hasta el año pasado, estaba pidiendo, ¿cierto?, que para ingresar a la planta, ¿cierto?, como docente en la escuela de obstetricia tenías que ya tener un doctorado. Si miramos en el mercado, son pero contados con los dedos de una mano, ¿cierto?, quien tenga este grado académico para poder ingresar a la planta, ¿ya? Hoy día por lo menos somos un poco más realistas y pedimos al menos magíster, ¿ya? Pero a eso me refiero, ser poco realista, exigir, ¿cierto?, o solicitar cosas que en realidad el mercado ni siquiera es capaz de darnos todavía. Por lo tanto, el número de postulantes va a ser mínimo o capaz que incluso quede desierto el concurso
ante la falta, ¿cierto?, de competencia de lo que yo estoy pidiendo. También es un error en esta descripción de cargo usar el lenguaje discriminatorio, ¿ya? ¿Y a qué me refiero? Exigir que sea solo mujer, ojo con eso, ¿cierto? O al revés, ¿cierto? Pedir que sea hombre y no mujer. Esto debe estar muy bien de alguna manera explicado si es que se va a utilizar, porque de lo contrario podría ser utilizado como un lenguaje discriminatorio e incluso demandarse a la institución, ¿cierto?, por discriminación en la selección del personal. También es un error no hacer revisiones frecuentes de las descripciones de cargo. Con el tiempo a veces quedan obsoletas, quedan anticuadas y vamos requiriendo otro tipo de competencias. Recuerden que también vamos cambiando nuestra misión, nuestra visión, ¿verdad? Nuestra planificación estratégica también ha cambiado porque nuestras necesidades, nuestro diagnóstico es distinto. Por lo tanto, eso tiene que también tener un grado de coherencia con esta descripción de cargo. Así que una vez que hagamos estos procesos, también hay que ver si existe coherencia entre las distintas descripciones de cargo con estos elementos. Dentro de la sugerencia, les puedo decir que es importante tomarse el tiempo para elaborar una descripción del puesto exacta. Puede ser fundamental para atraer y contratar y retener colaboradores realmente que sean un aporte entonces a la institución. Bien, diferencia, yo creo que han escuchado estos conceptos, perfil de cargo y descripción de cargo. ¿Existen diferencias? ¿Será un sinónimo? Vamos a ver. La verdad es que la descripción de cargo consiste en una descripción muy detallada de toda la formación académica que vamos a requerir, ¿cierto?, de este postulante. También la formación técnica que pueda tener, ¿cierto?, los valores y también los aspectos actitudinales que se requiere entonces que posea un profesional o un técnico a realizar determinadas funciones para el cumplimiento de estos objetivos del cargo. Por lo tanto, es bastante amplia la descripción de cargo y va a contener elementos de todo este abanico. ¿Qué es entonces el perfil de cargo? Por su parte, el perfil de cargo considera también competencias asociadas al desempeño del cargo, pero son entendidas en un sentido amplio, ¿ya? Por lo tanto, son más bien generales, como el conjunto de atributos más importantes, obviamente, que debe tener un ocupante para realizar adecuadamente su trabajo. Cuando existen ofertas, ¿cierto?, laboral, ¿cierto?, para un puesto, normalmente lo primero que se coloca es el perfil de cargo para atraer, ¿cierto?, a que después puedan leer con detalle las descripciones de cargo, lo que les interesó entonces el perfil, van a poder entonces leer con mayor detalle lo que se describe entonces en la descripción de cargo. No sé si, espero me logro entender. Dentro de los beneficios del análisis de cargo para la institución son varios. Desde el punto de vista para el empleador, permite realizar una mejor selección del personal, facilita también efectuar una evaluación más objetiva de estos subalternos y del punto de vista para los empleados, permite conocer y comprender mejor los deberes que debe tener el puesto y puede ser también utilizado como una guía para el desarrollo, es decir, obviamente en qué tengo que ir mejorando, ¿cierto?, de acuerdo a lo que mi organización necesita que yo haga. La descripción de cargo, entonces, es importante entender que es una relación que se establece por escrito, ¿ya? No es oral, es por escrito. Y aquí se definen los deberes también y todas las condiciones relacionadas con el cargo. Y va a proporcionar datos sobre lo que el aspirante hace, cómo lo hace y también por qué lo hace. Dentro de los elementos necesarios para describir una descripción de cargo, hay aspectos intrínsecos importantes que no podemos olvidar. Algunos que ya hemos mencionado. El nombre o el título del cargo, la posición dentro del cargo en el organigrama, es decir, la jerarquía que éste va a tener, y con ello también necesitamos entonces determinar el nivel del cargo, la subordinación que va a tener, la supervisión y las comunicaciones colaterales o la coordinación que va a tener que establecer.
También va a tener que tener detallado todo el contenido del cargo, aquellas tareas o atribuciones o funciones. Algunas de ellas probablemente sean diarias, otras semanales, otras mensuales, anuales o bien algunas que van a tener carácter de esporádico, y sería bueno describirlas, ¿cierto? No en detalle, pero sí describirlas en esta descripción de cargo, porque obviamente después se le van, ¿cierto? Van a ser exigidas en algún momento y eso tiene que tenerlo claro la persona que postula. ¿Cómo ordenar una descripción de cargo? Primero con el objetivo del cargo, luego vemos la jerarquía, la supervisión, ¿cierto? El puesto jerárquico donde va a estar, las características generales del cargo, la remuneración que va a tener, ¿cierto? Muchas veces con respecto a esto se dice más bien en el área privada de salud, pero en el área pública se estila mucho decir el grado, sobre todo si es un concurso, el grado, ¿cierto?, con el cual va a ingresar este personaje. Por lo tanto, a través del grado entonces nosotros podemos determinar cuál es el nivel de ingreso que va a tener. También en esta descripción de cargo debería estar la condición de contratación, es decir, va a ser honorario, va a ser a planta, va a ser contrata, ¿cómo va a ser? ¿Ya? La naturaleza del cargo, esto normalmente ya sabemos que esto, sobre todo pensando en instituciones públicas, uno pasa a ser un empleado público, ¿ya? Las relaciones internas o externas, las responsabilidades, las funciones, ¿cierto?, que va a tener tanto las generales como las específicas, las obligaciones que tiene que tener, los deberes y por supuesto también los derechos. Los elementos básicos de toda descripción de cargo básicamente podríamos dividirlo en tres: conocimientos, habilidades y los requisitos. Dentro de los requisitos laborales, muchas veces pedimos un grado de preparación, ¿ya? Es decir, que a lo mejor sea el título profesional, el grado de licenciado, etc. Muchas veces también pedimos a lo mejor, ¿cierto?, un grado académico de por medio o algunas especialidades, ¿cierto?, que sean, ¿cierto?, hayan sido cursadas previamente. También está en algunos casos el estado civil, el domicilio, ¿cierto? Es importante porque si va a haber alguien que va a postular, por ejemplo, de Punta Arenas y el puesto es para la quinta región, es importante hacerle claro, ¿cierto?, que esta persona va a tener que trasladar su domicilio, ¿cierto?, al momento si es que es, ¿cierto?, seleccionado para el puesto finalmente, ¿ya? A veces los lugares demasiado lejanos, ¿cierto?, obviamente pueden incidir en atrasos, ¿cierto?, en ausencia, etcétera, que obviamente es importante prevenir. Con respecto al estado civil, en algunos lugares, ¿cierto?, el hecho, ¿cierto?, prefieren a veces a mujeres solteras, ¿cierto? No estoy hablando precisamente de instituciones de salud, pero hay algunos del ambiente laboral en general que a veces prefieren trabajar con gente, digamos, que no sean casados, por ejemplo, o al revés, ¿ya?, dependiendo obviamente de los objetivos del puesto. También dentro de los requisitos laborales tenemos características especiales del ocupante, ¿ya? Alguna particularidad de repente que nos interese. En algunos lugares exigen idiomas, por ejemplo. La clínica Las Condes, por ejemplo, hoy día exige, ¿cierto?, que tenga el profesional y el técnico un nivel de idioma de inglés al menos medio o ojalá avanzado para poder recién ingresar. También la nacionalidad, en algunos casos puede darse, ¿cierto?, pero insisto en que debemos evitar la instancia siempre, ¿cierto?, de discriminación. También dentro de los requisitos laborales, que obviamente pase una entrevista personal y un test psicológico, por ejemplo, como requisito laboral. También en ocasiones se pide cierto nivel o grado o tiempo de experiencia, y también es importante dejar muy claro dentro de los requisitos laborales el aspecto de desempeño laboral, como el esfuerzo físico que a lo mejor va a requerir, los riesgos. Ya fíjense que en el área de salud estamos sometidos a varios riesgos de infecciones, por ejemplo, hoy día con la contingencia ya sabemos, ¿verdad?, que
el personal de salud tiene mayor riesgo, ¿verdad?, de contraer, ¿cierto?, y de infectarse y de enfermar. El esfuerzo mental, que también significa, sobre todo en algunas unidades, por ejemplo, de paciente crítico, o las condiciones ambientales, como por ejemplo en neonatología, con temperaturas siempre altas y más encima en verano, ¿verdad?, que obviamente va a requerir, ¿cierto?, y nos va a exigir mayor esfuerzo físico de la persona. Dentro de las especificaciones del cargo, ¿cierto?, están los conocimientos de trabajo, ¿cierto?, intersectorial, multidisciplinario que pueda requerir, a lo mejor algunos dominios de herramientas computacionales, ¿verdad?, y tecnologías de información. A lo mejor necesitamos que maneje, ¿cierto?, se maneje, ¿cierto?, dentro de los elementos básicos digitales, informáticos, que sepa, ¿cierto?, trabajar en Word, PowerPoint, por ejemplo, por dar algunos ejemplos. ¿Ya? Hoy día recuerden también que se está utilizando cada vez más el registro computacional, ¿verdad?, digital. Por lo tanto, el profesional tiene que manejarse, tiene que tener esas herramientas para desempeñarse, ¿cierto?, correctamente. También que domine ciertos sistemas de registro, de archivos, ¿verdad?, que tenga claro, ¿cierto?, los registros básicos, algunas habilidades como por ejemplo buenas relaciones interpersonales, que tenga orientación al logro, a lo mejor comunicación oral y escrita y una expresión clara. Hoy día los registros cada vez también nos demandan ser más eficientes, ¿cierto?, en los registros, y por lo tanto necesitamos, sobre todo en las fichas, si ustedes revisen las fichas, probablemente muchos a veces no entendemos los registros y eso no debería ocurrir. Por eso es que hoy día también se está intentando que los registros también sean de carácter digital. Que a lo mejor requerimos que sea proactivo, que motive, ¿verdad?, o que tenga ciertas características de líder, por ejemplo. También podríamos de repente, dentro de las habilidades, pedir control en ciertas situaciones imprevistas, cierto manejo del estrés, etc. Dentro de los requisitos, por ejemplo, muchas veces se les pide ser ciudadano, tener título. Entonces, en el caso de los varones, se les va a pedir siempre haber cumplido con la ley de reclutamiento y movilización, y eso es válido tanto para el área pública como privada. También, obviamente, tener salud compatible ya con el desempeño. Ojo, porque la tendencia es colocar salud compatible, pero ¿qué significa salud compatible? Sería bueno, ¿cierto?, agregarle aquí un apellido, ¿cierto?, a ciertas condiciones en particular del ambiente que va a ser sometido y que obviamente requerimos entonces que lo maneje y se pueda desempeñar sin mayores dificultades. También la capacitación, de preferencia a lo mejor en gestión administrativa, ¿verdad?, que tenga ciertas áreas también de competencias en gestión, por ejemplo, con experiencia laboral, 1, 2, 3 años, depende obviamente de qué es lo que queramos buscar. Y por supuesto, y este punto es muy importante, no estar inhabilitado para ejercer funciones públicas ni hallarse además condenado o procesado por un crimen o delito simple. En el área pública, eso a ustedes como parte de la selección, muchas veces te piden un certificado de antecedentes que uno lo lleva a cabo en el registro civil, en la cual, ¿cierto?, aparece en el caso, ¿cierto?, de que hubiera alguna imputación o haya sido procesado o condenado. Entonces aparece este detalle, lo que lo imposibilita entonces para hacerse del puesto en el área pública específicamente. Esto también puede ser pedido en el área privada, pero no es requisito, ¿cierto?, sine qua non. Vamos a revisar algunas características importantes de una descripción de cargo. Bueno, acá tengo la descripción de cargo para la matrona encargada de la unidad de piso pélvico. Esto es
del Hospital Dr. Gustavo Frique, ¿ya? Fíjense que dentro de la identificación del cargo aparece el título del cargo, también aparece el estamento de la calidad jurídica, ¿cierto? En este caso es profesional, y aparece también las características entonces de cómo si va a ser titular, contrato, honorario, ¿cierto? También la jornada que va a desempeñar, en este caso el grado, que de alguna manera representa también el ingreso económico, ¿cierto? De alguna manera, ¿cierto? Lo podemos sacar a través del grado. En el ámbito público es muy raro encontrar el valor económico del ingreso en forma exacta, ¿cierto? Siempre se estila colocar más bien el grado, ¿cierto? O el equivalente correspondiente, ¿ya? También aparece el lugar de desempeño, la dependencia y a quien reporta, quien va a ser en este caso su jefatura, y también obviamente quiénes van a ser sus subordinados, en este caso técnico paramédico, auxiliar de servicio. Aquí hay una forma, digamos, un estilo de organigrama que de alguna manera, ¿cierto?, permite saber quién está por encima y quién está por debajo y dónde va a estar ubicada dentro del punto de vista jerárquico en la unidad respectiva. También aparece el objetivo del cargo, que en este caso es contar con un profesional, ¿cierto?, matrona o matrón con capacidad de asumir responsabilidades clínicas y también administrativas exclusivas en esta unidad, en este caso del piso pélvico. Dentro de las principales tareas, ¿cierto?, aquí tenemos un listado de tareas o funciones que va a tener que realizar, ¿cierto?, dentro de las más generales. Aquí ya aparecen requisitos del cargo, ¿ya? Aquí habla de los estudios, ¿verdad? En este caso se requiere que tenga el título profesional de una carrera de 10 o más semestres de duración y que haya sido otorgado por una universidad reconocida por el Estado y con el título, en este caso, de matrona. Y también, por supuesto, y ustedes saben hoy día la importancia de que esté inscrita entonces en la Superintendencia de Salud con su número y código respectivo, que de alguna manera eso nos asegura, ¿cierto?, que el profesional es quien dice ser, ¿ya? También en este caso la especialización, ¿cierto? Dentro de los requisitos, que tenga una especialización en un curso de RCP básica vigente, que tenga el curso de IAS vigente también con un mínimo de 21 horas para profesionales, que tenga un postítulo en piso pélvico, que sea deseable especialización en ginecología y también deseable que haya un curso de manejo de heridas. Dentro de la experiencia laboral, aquí colocaron deseable 2 años de experiencia profesional en el sistema público o privado en funciones similares. Dentro del requerimiento de salud, dice que aquí se le solicita un certificado de vacunas de hepatitis B, la entrevista previa con una psicóloga y la evaluación médica aprobada también por el médico laboral. Recuerden que cuando uno postula, tiene que realizarse un examen médico, ¿cierto?, por una institución pública, y probablemente te pidan además algunos exámenes con la finalidad, ¿cierto?, de determinar en forma muy general la condición de salud, ¿cierto?, que tiene el postulante. Dentro de los requisitos legales está el ser ciudadano, ¿cierto?, haber cumplido con la ley de reclutamiento y movilización, en el caso que obviamente fuera varón, si es precedente, tener salud compatible con el desempeño del cargo. Para mi gusto, obviamente, ¿cierto?, creo que aquí falta algunos elementos dentro de la salud compatible, sobre todo si va a requerir ciertas condiciones que obviamente va a tener que soportar, ¿verdad?, normalmente, ¿cierto?, la persona que quede aquí trabajando. Haber aprobado la educación básica y poseer nivel educacional por naturaleza del empleo que exige la ley, no haber cesado en un cargo público como consecuencia de haber obtenido una calificación deficiente, y esto es importante, es decir, recuerden que nos califican, y ¿cierto?, hemos tenido en un cargo público anterior con una calificación de estas características, merma entonces la posibilidad, en este caso,
puesto como requisito para poder postular entonces, ¿ya? No estará habilitado para ejercicios de funciones o cargos públicos, ni hallarse entonces condenado por crimen o simple delito, como ya lo habíamos comentado recién. Dentro de las competencias del funcionario público, aquí fíjense que como unidad aparece el compromiso organizacional, la orientación de los resultados, la orientación al servicio público, la probidad, que son parte de las competencias del funcionario público, las relaciones interpersonales, la responsabilidad, el trato humanizado. Un detalle importante es la definición de cada una de ellas para que tengamos perfecta claridad cuando hablamos de compromiso organizacional, porque después obviamente se me va a evaluar, ¿cierto? Una vez que me empiezan a mí a calificar, si yo ya me quedé con el puesto, va a llegar una calificación, ¿cierto? Anual, en la cual me van a, de alguna manera, a consultar, ¿cierto?, el nivel yo alcanzado en cada uno de estos elementos. Por eso es que es importante definir entonces con claridad qué es lo que significa cada uno de ellos. Y lo ideal es entonces que esto esté en la descripción de cargo, porque que no sea algo nuevo, ¿verdad?, al momento de calificar a esta persona que ya quedó trabajando, sino que sepa desde un comienzo, antes incluso de iniciar sus labores, que en eso también va a ser evaluado. Dentro de las competencias para el ejercicio del cargo, aquí colocaron trabajo en equipo y cooperación. Esto fue determinado por la unidad, en este caso el piso pélvico, la planificación y la organización, la responsabilidad, la comunicación efectiva, la asertividad, liderazgo, proactividad. Esos son los, características que obviamente hay competencias que yo también se me van a ir evaluando dentro de las calificaciones si he logrado entonces las competencias específicas para el ejercicio del cargo. Si ustedes se fijan, cada una de ellas también ha sido claramente definida con la finalidad, digamos, que tanto la persona que va a calificar en su momento como la persona que es calificada haya claridad en estos definiciones. Aparecen las funciones principales, en este caso coordinar el manejo de los pacientes que se atienden en esta unidad, ¿cierto? Y también aparecen las funciones específicas. Y aquí es sumamente importante, fíjense que aquí aparecen descritas y están separadas las funciones clínicas que va a tener que realizar, incluso con detalles con horario, por ejemplo, las funciones de gestión que va a tener que realizar, las funciones de docencia y también las funciones de investigación. No es menor, porque fíjense que normalmente las matronas no son buenas investigadoras, ¿ya? Y es un elemento que nos van a estar evaluando. O sea, nosotros deberíamos ser capaces de investigar dentro de nuestros puestos de trabajo. También aparecen las responsabilidades, en qué tipo de elementos. También el contexto, y aquí tiene que ver un poco con las características del ambiente en el cual se va a desempeñar este profesional. Es decir, con quién va a ser mi equipo de trabajo, a quiénes van a ser mis clientes internos, quiénes van a ser los externos, y también obviamente dónde va a estar ubicado con mucho detalle el lugar de trabajo donde yo me voy a desempeñar. Aquí fíjense que se dejó súper claro los riesgos del cargo, porque estamos, ¿cierto? Y eso hay que tener súper claro de que estamos siempre en riesgo de ciertos accidentes de repente, ¿verdad?, que podamos tener dentro de nuestro desempeño, ¿ya? Por lo tanto, aquí también fueron expuestos para que tenga claro en el fondo también la persona, el postulante, a qué riesgo obviamente vamos a estar sometidos, ¿ya? Dentro del perfil de competencia, fíjense que aquí se marcó con un nivel de 0 hasta 5, en cada una de las competencias específicas y transversales, ¿cierto?
y en la cual aquí aparece qué significa cada una de ellas de esta puntuación, que lo que es 0 y que lo que es 5, por ejemplo. Dentro de las competencias transversales, recordemos que aparecían aquí entonces descritas nuevamente qué nivel es lo que yo le voy a exigir en cada una de esas competencias. Es decir, en orientación al servicio yo le voy a exigir nivel 3. Eso significa que tenga un desarrollo promedio de esta competencia. Sin embargo, en el trabajo en equipo voy a ser un poco más exigente y que haya un desarrollo adecuado, ¿verdad? Pero por ejemplo, a ver si tenemos, no hay ninguna, en este caso, un nivel de exigencia máximo, ¿ya? Desarrollo sobresaliente. Pero sí se marcan también entre el nivel 3, nivel 4. Aquí se le puso un nivel 2 para la adaptación al cambio. Y tolerancia al trabajo bajo presión, dice que acá consideraron de que no hay presión de trabajo aparentemente en la unidad, porque de lo contrario entonces tendrían que haber puesto algún tipo de nivel. Dentro de las competencias técnicas, aquí se le exigió niveles básicos de manejo de Word, de Excel, de Outlook y de PowerPoint, por ejemplo. ¿Ya? Y fíjense que aparece muy clara la fecha de creación de esta descripción de cargo. Y en este caso era primera vez que se hacía una descripción de cargo para este puesto. De lo contrario, entonces tendría que tener también la última actualización en qué momento se realiza. Bueno, aquí tenemos entonces algunos elementos muy claros con los cuales tenemos que comenzar, ¿verdad? Corresponde a la identificación básicamente del puesto, elementos que deben estar sí o sí dentro de una descripción de cargo. Bueno, lo que yo les mencionaba, que las competencias específicas que se le van a pedir, ¿cierto? En este caso, por ejemplo, tenemos compromiso con la organización, ¿verdad? Que la persona esté comprometida con los valores, ¿cierto? Con la misión, con la visión de esta organización. Aquí definieron lo que significa eso, y si ustedes, voy a permitir leerla, dice: respetar y asumir a cabalidad la visión, misión, valores y objetivos de la institución implica la disposición para asumir con responsabilidad los compromisos declarados por la organización haciéndolos propios. Eso significa compromiso con la organización. Aquí establecieron solo 3 niveles, no 5 como lo acabamos de ver en la descripción anterior. Eso depende de la unidad, obviamente. Y aquí aparece, ¿cierto?, qué es lo que significa el nivel 1 o el 2 o el 3 correspondiente en relación al logro del compromiso con la organización. Y esto nos permite entonces al momento también de evaluar, ¿cierto?, ser bastante más objetivo ¿cierto?, en la calificación correspondiente. Con respecto a la evaluación de desempeño, básicamente corresponde a un proceso sistemático y periódico que tenemos que evaluar y calificar en el fondo al personal, tanto técnico como profesional. Y nos sirve para estimar cuantitativamente, pero también cualitativamente, el grado de eficiencia, ¿cierto?, y eficacia de las personas en el respectivo desempeño de sus puestos de trabajo. Y nos muestra los puntos fuertes, pero también los débiles, con el fin de ayudar también a los trabajadores a mejorar. Recuerden que antes de una calificación final ha habido previa una precalificación, lo que nos va permitiendo entonces ir evaluando cómo vamos con los distintos niveles de logro de desempeño, pero también nos permite, ¿cierto?, detectar los puntos débiles o los puntos fuertes con la finalidad de saber en lo que tengo que mejorar o en lo que ya, ¿cierto?, he alcanzado el logro que necesito para mantenerme en mi puesto. ¿De qué depende el desempeño de una persona en su puesto de trabajo? La verdad depende de varias cosas. ¿Cierto? Por supuesto, depende de la motivación. Es clave para el éxito del desempeño. Una persona, ¿cierto?, un funcionario, personal, técnico, profesional, que no esté motivado, definitivamente eso va a repercutir también en el desempeño que tenga laboralmente.
Si está motivado, se logra satisfacción, ¿cierto? Y las necesidades dentro de la organización también ¿cierto? Se van logrando. Es decir, al estar motivado en el trabajo mejor, logro el objetivo y con eso obviamente también crece mi organización. También hay satisfacción por la tarea, ¿cierto? Yo estoy contenta en mi puesto de trabajo, me gusta lo que hago, ¿cierto? Es importante también el reconocimiento público permanentemente. Acordémonos de eso, sobre todo en los cargos de jefatura, tenemos la tendencia a mirar siempre lo negativo, pero cuando hay un buen desempeño, tal vez no solo de una forma individual, sino que a veces de un trabajo en equipo, lo consideramos como que es una obligación, pero la verdad es que es motivante cuando de alguna manera, ¿cierto?, reconocen, ¿cierto?, no necesariamente económica, pero por lo menos oralmente, ¿cierto?, se reconoce, y ojalá que eso también quede dentro de nuestra hoja de vida, porque les va a permitir entonces al momento de calificar tener elementos más objetivos para la calificación final. También, por supuesto, ¿qué es motivante? El incentivo económico, ¿cierto? Que tengamos las asignaciones correspondientes que nos permitan en el fondo, ¿cierto?, mejorar nuestro ingreso y también estar más contentos en nuestro puesto de trabajo. La calidad de vida en el trabajo también es muy importante. Cuando yo voy a trabajar a un ambiente negativo, donde hay un clima, ¿cierto?, laboral negativo, definitivamente me desmotiva, definitivamente me aplasta, me deprime, ¿verdad? Y probablemente también gatille muchas enfermedades, no solo del punto de vista mental, sino que también muchas físicas, al estar permanentemente ¿cierto?, en un ambiente hostil. Por eso es muy, muy importante que nuestros ambientes de trabajo sean conciliatorios, ¿cierto? Nos lleven siempre a la ¿cierto?, a que establezcamos lazos de alguna manera, que de alguna manera nos motive, nos apoye, ¿verdad? Sobre todo en horas de trabajo que de repente son muy, muy estresantes. También la conciliación de la vida laboral y personal, ¿cierto? Hay personas, por ejemplo, que trabajan mejor en un horario de lunes a viernes, por ejemplo, sin hacer turnos de noche, ¿verdad? Y permanecer prácticamente casi todo el día afuera. Sin embargo, hay otras en las cuales los sistemas de turno, a pesar de ¿cierto?, tener fines de semana, turnos de noche, pero les permiten mayor horario, ¿cierto?, estar más tiempo con su familia, ¿verdad?, ir al colegio, retirar a los niños de un colegio, por ejemplo, lo que de alguna manera le permite, ¿cierto?, o le trae como consecuencia una mejor calidad de vida laboral en el fondo también. Un trabajador se siente más satisfecho en su trabajo cuando conoce los objetivos generales de su departamento y participa ojalá en su elaboración, cuando recibe una remuneración justa también en función del cargo, al rendimiento y también en relación al mercado, ¿cierto?, cuánto es lo que está ganando, ¿cierto?, una matrona en general. También cuando sabe cuáles son las expectativas y criterios de evaluación de su organización respecto a su actuación individual, cuando negocia la asignación de los trabajos, no se lo imponen, cuando se encarga de trabajos significativos, unidades completas, no partes de trabajo, ¿cierto? Cuando tiene la posibilidad de crecer dentro de la organización, cuando mantiene relaciones interpersonales fluidas con su superior inmediato, cuando recibe también formación que le permite mejorar también la eficiencia, la eficacia, y aquí hablamos de la capacitación, del perfeccionamiento, y también cuando se le reconoce el trabajo bien hecho, que lo acabamos de mencionar en la diapositiva anterior. La evaluación de desempeño entonces es una técnica imprescindible en la actividad administrativa, nos permite entonces calificar, evaluar objetivamente lo más posible al personal. Nunca vamos a llegar a un 100%, pero la idea es que nos acerquemos a él. Ayuda a desarrollar y determinar políticas de recursos humanos adecuadas también a las necesidades de la organización. Entonces, una evaluación de desempeño tiene varias aristas, ¿cierto? Cómo yo seleccioné a ese personal,
el salario económico, las capacitaciones que de alguna manera yo le entrego, la correcta inducción que se haga a este personaje nuevo, ¿cierto? El mejoramiento continuo, ¿cierto? Incorporándolo a este personaje, y también las promociones, ¿verdad? La posibilidad, ¿cierto? De que vaya surgiendo o progresando, ¿cierto? Dentro de su jerarquía. Bueno, la evaluación de desempeño se realiza una vez al año, más o menos entre octubre y noviembre, la final, pero recuerden que hay dos precalificaciones previas antes de llegar, ¿cierto?, a la calificación final. Por lo tanto, en cada una de estas precalificaciones, el personal, el funcionario, debe estar en pleno conocimiento de la preevaluación y por supuesto también de la calificación final que obtiene, porque obviamente tiene que firmar que fue informado, ¿cierto?, de los resultados, y que además, por supuesto, si no está de acuerdo, va a tener entonces la posibilidad también de apelar si así le parece. Por lo tanto, la evaluación de desempeño es una herramienta que utiliza, ¿cierto?, la descripción de cargo de base, es decir, vamos a través de esta descripción de cargo, nos va a permitir ¿cierto?, evaluar más objetivamente de acuerdo, ¿cierto?, a su desempeño laboral. Bueno, las competencias a evaluar en una evaluación de desempeño, está la identificación con la organización, si es capaz de analizar los problemas, ¿cierto?, y darle un resultado, digamos, acorde, si hay eficiencia y ritmo en su trabajo, la disponibilidad que éste tenga, ¿cierto?, para las distintas necesidades que pueda tener la unidad o la empresa, la orientación al usuario, ¿verdad?, la orientación al logro, la innovación, la iniciativa, capacidades de trabajo bajo presión, trabajo en equipo, asertividad, autodesarrollo, docencia, actividades de investigación, los aspectos informáticos, y también en ocasiones podría, ¿cierto?, agregarse el idioma para algunas instituciones. Por lo tanto, la evaluación de desempeño se hace a través de la calificación funcional, ¿ya? Esto se hace dentro del marco legal para las instituciones públicas y en el caso del hospitalario corresponde al sistema de calificaciones a través de la ley 18.834, que corresponde al estatuto administrativo, ¿cierto? ¿Cierto? Y que se establece el reglamento de calificaciones para la administración pública en general. Así que se utiliza básicamente el mismo formato, la misma hoja, ¿cierto?, para esta calificación, para todos los empleados públicos. El sistema de esta calificación tendrá por objeto evaluar el desempeño y las actitudes de cada funcionario, atendidas, ¿cierto?, las exigencias y características de su cargo, ¿ya? Va a servir también la calificación, se utiliza muchas veces para el ascenso, ¿verdad?, o bien para la eliminación del servicio, pero también puede ser utilizado, ¿cierto?, cuando existe la posibilidad de algún cargo que pasa a concurso para ser titular, por ejemplo, de pasar de contrata a titular. Una buena calificación funcionaria entonces podría dar puntaje para obtener este grado de titularidad. Bueno, es un proceso entonces de recolección de evidencias, eso es la calificación funcionaria, es un proceso de recolección de evidencias sobre el desempeño de un trabajador en su puesto de trabajo. Estas evidencias se van a contrastar para formar un juicio sobre finalmente el nivel de logro laboral que finalmente alcanza el trabajador. Fundamental entonces tener hojas de vida, ¿cierto?, para que nos permita entonces evaluar en forma mucho más objetiva. Así que hay que utilizar las hojas de vida tanto para las situaciones de mérito como para demérito, porque nos van a permitir también tener la evidencia suficiente como para calificar, ¿cierto?, no bien a un funcionario, porque obviamente lo más habitual
que ocurra es que no esté de acuerdo con nuestra evaluación y necesitamos evidencia para respaldar nuestro resultado. Bueno, dentro de las etapas de este proceso tenemos la etapa de precalificación, la etapa de calificación y luego finalmente viene una etapa de apelación y reclamo, que es un derecho, ¿cierto?, que todo trabajador público tiene para finalmente que se revise nuevamente su calificación en pro, obviamente, de mejorarla, ¿ya? La precalificación la hace normalmente el jefe directo del funcionario y luego es emitida, ¿cierto?, en octubre normalmente hasta noviembre. La calificación final, recuerden que hay 2 precalificaciones y luego finalmente a fin de año la calificación final obtenida, ¿ya? Y esta calificación se envía entonces a una junta calificadora, que esta junta calificadora está integrada por una serie de integrantes que está determinado, ¿cierto?, por la dirección hospitalaria, en la cual van a participar personas, digamos, con mérito de distintos servicios y unidades, y cierto, van a ratificar esta calificación hecha por el directivo, ¿cierto?, jefe del funcionario, o bien de alguna manera, ¿cierto?, pueden solicitar mayores observaciones o de alguna manera, ¿cierto?, disminuir la calificación si así lo resuelve, ¿ya? Ahora, estas integrantes no, al momento de calificar o descalificar, no deben tener conflictos de interés, es decir, no deben tener parentesco, no deben tener una relación directa con el personaje que es calificado, digamos, así que si así fuera tendría que abstenerse de la votación esta persona, ¿ya? Para evitar el conflicto de interés. De todas maneras, finalmente en la calificación final existe la posibilidad de apelación o reclamo, así que lo que se hace normalmente se apela, ¿verdad?, a esta a la junta calificadora, contra la resolución de esta junta calificadora, normalmente, ¿cierto?, ante el director del hospital y ante recursos humanos, y puede existir la posibilidad de que esta junta calificadora pida más antecedentes como para tomar entonces una decisión si acoge o no la apelación. Por eso es súper importante, chicas, que con respecto al recurso humano, tener una hoja de vida muy detallada de cada uno de ellos, tanto por las anotaciones de mérito o de demérito que correspondan, porque son estos elementos los que nos van a servir entonces para evidenciar, ¿verdad?, finalmente los resultados de una calificación. Por lo tanto, dentro de las características de este proceso de calificación, ¿cierto?, ya sabemos que está muy reglamentado por ley, que es general y obligatorio, o sea, nadie, ¿cierto?, de la institución pública se salva, que la idea es que ojalá sea lo más objetivo e imparcial en base a criterios y notas que están ya predeterminadas. Se realiza una vez al año la calificación final, pero ya sabemos que la precalificación hay 2 veces antes, ¿cierto?, una instancia como para ir mejorando también, con fecha de inicio y término, es decir, los plazos están muy establecidos de cada uno de ellos, con etapas diferenciadas de precalificación, de calificación y también para la apelación si así, ¿cierto?, se requiere. Contempla 4 listas de calificación y finalmente hay efectos para el funcionario, porque obviamente a través de esta calificación puede ser promovido, ¿verdad?, puede ser estímulo del punto de vista también de algunas asignaciones, o también puede ser removido del servicio si procede. ¿Quiénes se califican? En realidad todos los funcionarios titulares y contrata, ¿ya? Esto es por ley, es decir, los honorarios no tienen una obligación legal de ser evaluadas a través de este tipo de evaluación, ¿ya?
¿Quién precalifica? Los jefes directos son responsables de estas precalificaciones. ¿Y quién califica final? En realidad la Junta Calificadora Central, que está constituida por un grupo de directivos, entonces ya sabemos de diferentes servicios de la institución, y se van a encargar entonces ya sea de ratificar o modificar finalmente la calificación final, ¿verdad?, que fue puesta por el directivo en su momento. ¿Cuándo se califica? Bueno, se establecen 2 precalificaciones que son trimestrales y una calificación anual final a realizar normalmente entre octubre y noviembre de cada año. Esto era lo que yo les mencionaba hace un rato respecto a las anotaciones de mérito y de mérito correspondiente, ¿cierto? Vamos a hablar de corresponden a las hojas de vida de cada funcionario. Corresponde a la anotación de mérito, son anotaciones que están destinadas a dejar constancia de cualquier acción del funcionario que implique una conducta o desempeño destacado, y por su parte la anotación de mérito son anotaciones que están destinadas a dejar constancia de cualquier acción u omisión del funcionario que implique una conducta o desempeño reprochable, ¿ya? Y aquí hay algunos ejemplos, ¿cierto?, que nos pueden, ¿cierto?, indicar una u otra respectiva. Hay factores y subfactores que se miden. Básicamente también se mide el rendimiento en esta calificación, que tiene que ver con el cumplimiento de la labor realizada y la calidad de la labor que realiza. También evaluamos condiciones personales. Recuerden que en la descripción de cargo estaban también. Y aquí se evalúa el interés por el trabajo que realiza, la capacidad para realizar trabajos en equipo, hoy día muy importante. También el comportamiento del funcionario a través del cumplimiento de normas e instrucciones, y también se verifica la asistencia y la puntualidad que haya tenido, ¿cierto?, en su desempeño. Recuerden que de hecho de ello hay registro. Con respecto a las notas a utilizar, ¿cierto?, podemos tener 9 a 10 como óptima, 7 a 8 buena, 5 a 6 satisfactoria, 3 a 4 insuficiente, 1 a 2 deficiente. El rol entonces del precalificador es evalúa, notifica y también informa al personal, ¿ya?, tanto de la precalificación como de la calificación. Normalmente hay plazos, ¿cierto?, para la evaluación, y también obviamente para informar al personal, ¿cierto?, de sus calificaciones finales obtenidas. Cada una, tanto las precalificaciones como la calificación final, es obligatorio que deben ser firmadas también por el funcionario, con lo cual queda constatado entonces que se le informó de esto. Bien, y vamos a llegar al último punto, que tiene que ver con delegación de funciones, ¿ya? Esto también tiene que ver bastante con el recurso humano. ¿Qué significa delegación? Describe una situación en la que una función desempeñada por un profesional es transferida a otro profesional con un nivel más bajo de formación y experiencia, o una persona formada específicamente para cumplir una función limitada solamente. Esto tiene que ver, y lo que se observa normalmente dentro de nuestra actividad como matrona, es que a veces ante ciertas instancias, ¿verdad?, podemos delegar algunas funciones al técnico paramédico, por ejemplo, o al revés, de repente a veces el médico puede delegar alguna función, por ejemplo, a la matrona. Es decir, para que haya delegación tiene que ser una actividad o una función que es propia de un rol y que le es asignada a alguien que tiene menor jerarquía o menor conocimiento, ¿cierto?, o nivel de conocimiento o competencias al respecto. Se observa más frecuentemente en lugares o países donde hay escasez de profesionales. Y ojo, importante, porque la delegación de funciones no significa delegación de la responsabilidad. Yo lo que delego es la actividad, pero no la responsabilidad respecto a ella. Es decir, si el otro se equivocó, la responsabilidad sigue siendo mía. Algunas recomendaciones con respecto a esta delegación. No se debe comprometer la calidad ni la continuidad de la atención y la seguridad del paciente al ¿cierto?, tomar la decisión de alguna delegación en particular. Eso hay que tenerlo siempre en vista.
La delegación además ojalá debería estar normada, es decir, en qué situaciones específicas podría utilizarse alguna delegación. Y obviamente debería estar aquí muy clarito qué delegar, cuándo y a quién delegar. Evitar delegar funciones propias de la profesión, súper importante, ¿cierto? Porque ahí caemos bastante en riesgo, ¿cierto? En la calidad, ¿verdad? Que estamos entregando y en la seguridad también. La delegación de funciones tampoco debe reemplazar la educación y la formación de los profesionales y de otros profesionales de la salud. Se debe emplear y formar a personal con mayor experiencia. Eso es importante entender que a quién debería yo delegar. Si es que me toca delegar, obviamente debería ser al personal que tenga mayor experiencia, ¿verdad? Y que obviamente me dé la confianza, ¿cierto? Desde el punto de vista de su competencia para lograr el éxito, ¿cierto? De la actividad. Pero esto significa que yo sigo siendo la responsable, ¿cierto? De lo que yo ocurra. Por lo tanto, lo ideal es que una vez que yo me desocupe, ¿cierto? Dada la situación, a lo mejor la contingencia, me voy a tener que preocupar entonces de cómo se cumplió esa actividad. Lo ideal es que registren ambas personajes, es decir, la otra persona y yo debajito, ¿verdad? Y corroborar entonces la calidad también de la actividad realizada. No se debe entonces comprometer bajo ningún aspecto la calidad ni la seguridad del paciente. Algunas otras recomendaciones: no debe ser considerada únicamente como una medida de economía, debe ser estudiada y ojalá evaluada en forma permanente. Hay instancias de repente que ameritan la posibilidad de dejar esto normado previamente, porque de alguna manera doy seguridad, ¿verdad? Que tengo muy claro de antemano lo que puedo delegar y ante qué instancias o situaciones. También para que tenga éxito se debe mejorar la formación en liderazgo y el trabajo en equipo. Se debe tener claras las competencias de cada profesional para también determinar la delegación correspondiente. No deben delegar tareas, o sea, lo que se debe delegar, perdón, son tareas y no funciones, ¿ya? Y tareas específicas. Con antelación, fije qué tareas se pueden delegar si es que va a normar. Cuando delegue, proporcione objetivo, parámetros de calidad y un plazo claro y revisa además personalmente después el cumplimiento de esto. Asegúrese que la persona a la cual usted delegó realmente entendió lo que necesita y también al finalizar, por favor, valore el trabajo realizado. Recuerden que la motivación siempre es muy importante. Dentro de los riesgos de esta delegación está el deterioro de la calidad de la atención, están los errores en el diagnóstico, en el tratamiento, la incapacidad también para hacer frente a complicaciones y por supuesto el aumento de las demandas civiles y penales. Bien, hemos llegado a la tarea que van a tener que realizar. Ya con su grupo de trabajo que ya está establecido, va a tener que confeccionar y presentar una descripción de cargo de la matrona de su unidad. El plazo va a ser el 13 de junio ¿cierto? Entregar y presentar. ¿Qué cargos usted va a poder escoger? Una matrona supervisora de neonatología, por lo tanto le va a confeccionar una descripción de cargo a la matrona supervisora, o podrá escoger también la matrona de neo, que puede ser la matrona jefa de turno o la matrona de turno de neo, que también es otra posibilidad. El grupo tendrá que decidir cuál es la descripción que va a realizar, ¿ya? La idea es que esta descripción de cargo esté completita, ¿verdad? Con todas, incluyendo las funciones tanto generales como funciones específicas, con las definiciones respectivas de estas funciones, ¿ya? Y con todas las características. Traten de hacerlo, por favor, lo más real y coherente con el servicio y con las unidades respectivas ¿cierto? Que ustedes se pueden desempeñar, porque la idea, ¿cierto?, es que ustedes tengan hoy día y puedan ser capaces de confeccionar una muy buena descripción de cargo, lo que les va a facilitar no solo la evaluación de desempeño o las calificaciones posteriormente, sino que además poder seleccionar realmente al funcionario, ¿cierto?, o al profesional más idóneo
para, ¿cierto?, el cargo que puedan de repente disponer. Tenemos la bibliografía, ¿cierto?, a los cuales ustedes pueden también revisar. Y bien, damos finalizada entonces la clase de hoy. Espero haber aclarado muchos elementos importantes. Recuerden que tenemos de repente, ¿cierto?, dentro de probablemente tengamos matronas que tengan más experiencia, pero hay otras matronas, ¿cierto?, que están recién iniciando en este proceso laboral, con la idea, ¿cierto?, de que hayamos aclarado algunos elementos que son fundamentales, y con eso terminamos entonces el bloque de recursos humanos. Bien, hasta la próxima.